Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo analizamos lo que sucede en el tablero geopolítico, pendientes de la situación en Oriente Medio con, ojo, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que según algunos medios, según la agencia Reuters, estaría viajando en estos momentos a El Cairo para la negociación, para la liberación de los rehenes y para poner fin, por lo menos, un alto el fuego en torno a Gaza. Enseguida miramos a esto, miramos también a la escalada en Ucrania tras la muerte, tras el asesinato del teniente general Igor Kirillov. Enseguida miramos esta cuestión, la respuesta por parte de Rusia y también miraremos al presidente electo de Estados Unidos, un Donald Trump que decía que Zelensky quiere negociar. Dice que está más cerca de un acuerdo y además apunta que hay ligeros, algunos avances en este sentido. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos hablando de las últimas horas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaría dirigiéndose este martes al Cairo para mantener conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza. Es lo que informan la agencia Reuters de Times of Israel, según fuentes conocedoras de las reuniones. Las fuentes dijeron que se espera que se firme un acuerdo de alto el fuego en Gaza en los próximos días. Como les contamos, el primer ministro Benjamín Netanyahu se dirige al Cairo para mantener conversaciones sobre un alto el fuego y un acuerdo de rehenes en la franja de Gaza. Es lo que informa la agencia de noticias Reuters, citando fuentes anónimas informadas sobre esta reunión. Las fuentes dicen que se espera un acuerdo en los próximos días. Esta podría ser la razón por la cual se canceló una audiencia que incluía el testimonio de Netanyahu en su juicio por corrupción, un juicio que tenía lugar en la tarde de ayer y que fue cancelado por fuerza mayor. Por su parte, Hamás dice que es posible un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes. Israel deja de establecer nuevas condiciones. En este sentido, se manifiesta también el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, en estos momentos en una entrevista con Fox News. Dice literalmente: creemos que nos estamos acercando al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Es la última hora en estos momentos. Netanyahu estaría dirigiéndose a El Cairo para negociar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza. Pendientes también de la situación en Ucrania, miramos al asesinato del teniente general Igor Kirillov. Hay reacción por parte de Dmitry Medvedev. El presidente ruso ha pedido la destrucción de quienes ordenaron el asesinato de Kirillov en Kiev. Dice que los organismos rusos de seguridad y aplicación de la ley deben hacer todo lo posible para atrapar a los asesinos. Es lo que afirma el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Dice que los organismos rusos de seguridad y aplicación de la ley deben hacer todo lo posible para atrapar a los asesinos del jefe de las tropas Igor Kirillov y destruir a los clientes en Kiev. Es lo que afirma el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia en una reunión sobre contratos gubernamentales de defensa. El acto comenzó con el tema del ataque contra Kirillov. Dice literalmente que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben encontrar a los asesinos en Rusia y hay que hacer todo lo posible para destruir a los clientes que están en Kiev. Dice que estos clientes son conocidos por el liderazgo político militar de Ucrania. Dice además, literalmente, todos entienden lo que pasó y lo que hay que hacer. A pesar de que la investigación apenas ha comenzado, nuestros enemigos ya se han apresurado a publicar información sobre su participación, es lo que señala el político ruso. Mientras tanto, en Estados Unidos, pendientes de la declaración conjunta de la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales confirmaban que ha habido más de 5.000 avistamientos de drones sobre los estados de la costa este en las últimas semanas. Los residentes de varios estados de la costa este han informado haber visto sistemas aéreos no tripulados, también conocidos como drones, volando en el cielo. Cada vez hay más especulaciones sobre por qué ha aumentado el número de avistamientos, de dónde pueden haber venido estos drones y quién los está pilotando. La mayoría de estos avistamientos se han registrado en Nueva Jersey y la actividad de drones también ha provocado el cierre temporal de las pistas del Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York durante aproximadamente una hora este viernes. El mismo día, el espacio aéreo sobre la base aérea Wright-Patterson en Ohio fue restringido debido precisamente a la actividad de los drones. Miramos de nuevo a Rusia, en concreto les contamos la noticia del día, sin duda esta bomba que ha matado a un general ruso de alto rango a cargo de las fuerzas de protección nuclear y a otro hombre en Moscú este martes, lo que informaba el grupo de medios de comunicación estatales RT, citando una fuente no identificada. Los medios rusos han informado de que el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, había sido asesinado en Rachansky Prospekt. Canales de noticias rusos también en Telegram informaban de que Kirillov había sido asesinado, pero por el momento no había confirmación oficial. La agencia TASS ha dicho que 2 personas murieron en una explosión en Rachansky Prospekt.
Y terminamos mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que Ucrania necesita llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia. Restó importancia al valor de las tierras ocupadas, en la última señal de que podría impulsar un acuerdo que codifique las ganancias territoriales de Rusia. Decía Trump que Zelensky debería estar preparado para llegar a un acuerdo. Eso es todo, es lo que apuntaba en un discurso este lunes en Mar-a-Lago. Decía literalmente, tiene que haber un acuerdo, hay demasiadas personas muertas. Dijo que se necesitaría un siglo para reconstruir las ciudades ucranianas arrasadas por Rusia y descartó las esperanzas ucranianas de recuperar el territorio ocupado. Volvió a criticar el uso de armas estadounidenses para atacar objetivos más alejados del territorio ruso, una táctica realizada después de la aprobación de la actual Casa Blanca. Lo comenta la opción de que se resista a extender esa autoridad si continúan los combates en Ucrania. Pendientes de estos temas, mirando también a la última hora, con el foco puesto en Netanyahu, en este supuesto viaje al Cairo para negociar sobre la liberación de los rehenes en Gaza. Nosotros vamos con los expertos, con análisis. Hoy contamos con Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Contamos también con José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, presentamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros. Bueno, pues como siempre, con muchos temas que dirimir, muchos temas que analizar. Si os parece, empezamos mirando a Estados Unidos, estos drones que, bueno, están asustando a la población, están también dando pie a todo tipo de especulaciones. Y, por cierto, a eso de las 7 de la tarde, el Comité de Inteligencia de Estados Unidos se reúne, lo podrán ver aquí en la señal de Negocios Televisión. Pero, Eduardo, yo quiero preguntarte qué está pasando en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en Nueva York, Pensilvania. El FBI dice que ha habido 5.000 avistamientos de drones. Al principio se apuntaba a Irán, como digo, hay muchas teorías, quiero saber cuál es la tuya. Pues hay varias posibilidades que se pueden barajar. La primera de ellas es que, bueno, se haya convertido en un fenómeno viral de red social. ¿Qué quiere decir? Que esos avistamientos no han sido solamente adjudicados a iniciativas militares, sino a ovnis que sobrevuelan Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto en las redes sociales y en la televisión, ¿no? Con luces, etcétera, tal. Bueno, yo no sé esta creencia que tienen los ovnis por Estados Unidos y por la zona 54 famosa. El mundo es muy amplio, pero siempre se avistan ahí. Eso a modo de, bueno, introducción un poco humorística, ¿no? Respecto a que esos drones hayan generado daños militares, ya me preocuparía más. Que los hayan derribado en zonas estratégicas de Estados Unidos, con intereses, como señalo, estratégicos y militares, pues es más preocupante. Que los drones sean muy sofisticados todavía lo haría más preocupante. De ninguna de estas cuestiones todavía tenemos una respuesta clara. Es decir, un dron es algo que puedes comprar en una gran superficie hoy en día y que no es especialmente claro, ¿no? Especialmente caro. De hecho, no es inusual ver gente, pues, gamberros que utilizan el dron para meterse en aeropuertos y confundir a la gente y parar el tráfico, etcétera. Entonces, es difícil todavía, a mi modo de ver, anticipar qué hay detrás de esto. Que también puede haber grupos interesados en generar cierta tensión, cierto temor, cierto terror incluso entre la población. Pues hombre, siempre hay grupúsculos de este tipo en Estados Unidos, de todo tipo, de todo signo, de toda ideología y de toda religión. Con lo cual, pues yo sería prudente y esperaría a ver qué dice realmente la autoridad militar después del análisis de lo que ha ocurrido. Bueno, pues hoy, como decía, eso de las 7 de la tarde, iremos conociendo más información. Le preguntaban la semana pasada al FBI que decía que no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Ayer el propio Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, decía que el gobierno sí que lo sabe, pero que no quiere avisar a los ciudadanos, que no les quiere dar esa información, contribuyendo también pues a todas estas especulaciones. José María, quiero saber lo mismo, ¿qué opinas de esta amenaza, esta supuesta alerta por los drones en Estados Unidos? Sobre todo llama la atención el número, ¿no? Decía Eduardo, hombre, pueden comprar un dron, 2 drones para molestar, para dar por saco en un aeropuerto, pero es que el FBI ayer confirmaba que eran 5.000, ¿no? Parece demasiado. No, sí, la verdad es que es una noticia sorprendente, pero bueno, también en Estados Unidos también son dados, ¿no?, a teorías un poco estrambóticas
como por ejemplo, pues todos recordamos lo que pasó con aquel globo y todas las teorías, ¿no?, que había alrededor del globo aquel que al final se derribó en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que, hombre, cuanto menos resulta curioso que estos drones sobrevuelen zonas que deberían estar protegidas en su espacio aéreo, como son instalaciones militares, como son aeropuertos de uso civil, como es el propio club de golf donde el presidente Trump pues va de forma asidua. Por lo tanto, son lugares, son entornos que deberían estar vigilados, protegidos, y desde luego el espacio aéreo debería estar vacío de cualquier elemento extraño. Sí que es verdad también que se ha comentado pues que hay drones aficionados, hay drones homemade, ¿no?, hechos en casa, hay drones que en realidad son helicópteros o que en realidad son aviones de ala fija. Otros drones que han sido identificados son drones de la propia policía o son drones de las fuerzas de seguridad. Luego, bueno, yo creo que también pues estamos ante mucha confusión. Puede ser en algún caso también interesada. Pero bueno, si alguien nos puede dar algo de claridad, ese es el FBI y son las fuerzas norteamericanas que protegen esas zonas de seguridad o esas zonas estratégicas, y que estoy seguro pues que podrán dar algún tipo de explicación a la ciudadanía, porque se lo están pidiendo congresistas de New Jersey, se lo están pidiendo senadores de Estados Unidos, se lo está pidiendo el mismo presidente electo, ¿no? Y si no, pues nos esperaremos al 21 de enero para ver un poco exactamente qué es. Pero bueno, no dudo de que pueda ser una amalgama de todas estas cuestiones, y que por supuesto puede haber algún dron fotográfico que esté pues bueno, realizando algún otro tipo de labor de información o de detalle de lo que son zonas altamente vigiladas y altamente que comprometen la seguridad nacional. Claro, es que justo esto que menciona José María es el punto principal, ¿no? Que se habla de que está sobrevolando aeropuertos, también algunas de las bases estratégicas de Estados Unidos, ya no solo en Estados Unidos, también se habla de que ha habido drones en la base de Alemania, en la base Ramstein, también se hablaba de las bases de Reino Unido. Miriam, teniendo en cuenta esto y que algún congresista apuntaba a Irán, ¿cuál es un poco tu teoría? ¿Qué piensas que está pasando con estos drones en Estados Unidos? Yo creo que si fuese una amenaza a la seguridad nacional ya lo hubieran pegado 4 bombazos a los primeros drones, y por lo tanto creo que igual que ocurrió con el globo, ¿no?, que en el momento que ya se tuvieron certidumbre que esos globos supuestamente eran lanzados desde China, pues lo primero que hicieron fue derribarlo automáticamente. Entonces yo creo que esto forma parte también de esa sociedad conspiranoica que llamaba José María, ¿no?, que son muy aficionados en Estados Unidos a la teoría de las conspiraciones. Y creo que puede responder más bien pues a un uso masivo por parte de civiles, sin descartar, por supuesto, que alguno haga fotografías, habida cuenta de alguna de las zonas donde supuestamente han visto esos drones volar, pero no creo que tenga ninguna incidencia en lo que es de la seguridad nacional, porque si no hubieran intervenido automáticamente todos los mecanismos, y especialmente la Agencia de Seguridad Nacional, que no va a permitir que se realicen fotografías de instalaciones militares o que pongan en peligro determinados vuelos. Ya aprendieron algo de la falta de coordinación en el 11S y no creo que lo van a repetir, por mucho que haya evolucionado la tecnología y el uso de drones. Por lo tanto, creo que se va a quedar en una anécdota sin más. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de estas anécdotas, estas alertas por drones, como decimos, eso de las 7 de la tarde, el Comité de Inteligencia de Estados Unidos se reúne para evaluar esta cuestión. Hablando de cosas un poco más serias, si os parece, vamos a centrarnos en la guerra en Ucrania, sobre todo con esta última escalada después de los ataques con misiles ATACMS, la autorización de Joe Biden, que el propio Donald Trump discutía en las últimas horas. Hemos conocido una nueva escalada de este conflicto con la muerte del teniente general Igor Kirillov, el encargado de las armas biológicas de Rusia. Había sido denunciado, sancionado por Reino Unido hace apenas unas semanas, ya fallecido esta madrugada en Moscú. Empezamos este programa hablando de la reacción de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, que pide la destrucción de todos aquellos ucranianos que hayan estado involucrados. El SBU, por cierto, Servicio de Inteligencia de Ucrania, ha reivindicado este ataque. Eduardo, te quiero preguntar por esto, ¿qué supone la muerte de Kirillov y sobre todo cómo puede escalar el conflicto a tenor de esto? Si podemos esperar una respuesta firme por parte de Rusia.
el conflicto de este asesinato, que es un asesinato y además bastante bien organizado, porque parece ser que fue con un patinete en las cercanías de su casa. No es un señor que pasa, ni un espontáneo, ni cosas por el estilo, sino lo que demuestra algo que todos sabemos desde hace mucho tiempo, y es que pues hay gente, hay muchas personas que son favorables a la causa ucraniana en Rusia, ¿no? De origen ucraniano, etcétera. Esto es, al fin y al cabo, tiene bastante componente de guerra civil en muchos aspectos, ¿no? Yo conozco bastantes personas que son matrimonios mixtos de ucranianos y rusos, etcétera, ¿no? Y no tienen ninguna dificultad para moverse, porque ni racialmente ni de lenguaje pues hay tantas diferencias como para que los descubras y los identifiques rápidamente. Este golpe de mano pues efectivamente demuestra que Ucrania pues también se puede mover en la capital de Rusia, igual que los rusos se pueden mover en la capital de Ucrania, ¿no? Bien, dicho esto, ¿por qué pienso que no va a haber una escalada? Porque sería un efecto desproporcionado en un momento en que las circunstancias son favorables para Rusia y estamos abiertos a un proceso de negociación. Si tuviera que pensar mal, yo pensaría que lo que se está tratando es que haya determinados intereses ucranianos que no quieren que se llegue a la mesa de negociación, enciscar la situación de un modo inaceptable y que la situación se perpetúe, ¿no? Bien, dicho esto, hay una cosa que se ha señalado antes, y es que Trump ya le está instando a Putin a que lleguen a un acuerdo de paz. Yo siempre he insistido en que ese acuerdo de paz es entre Putin y Estados Unidos, y los demás son, como diría el clásico español, convidados de piedra. La decisión se va a tomar entre estas dos personas, y siento decirlo, pero ahí Ucrania tendrá que acatar lo que se decida en esas conversaciones. Ya no digamos Europa, que le pilla, pero bastante lejos. Yo creo que es el momento un poco de hacer balance de lo que ha supuesto todo esto. Hay países que han ganado la guerra. Estados Unidos ha ganado la guerra, ha conseguido que Europa se desuna completamente, ha conseguido colocar su gas y sus carburantes a un precio desproporcionado respecto al que tenía anteriormente Europa. Ha conseguido algo que vimos hace 3 días simplemente, que es un acuerdo entre Reino Unido, Italia y Japón para desarrollar un avión de combate conjunto. Es decir, vamos a ver dónde queda aeroespacial y toda la industria francesa en esta historia. Ya cada cual mira por sus intereses. De Europa sí que ha perdido la guerra, es indiscutible. Ya no hay una única voz, ni mucho menos. Basta meterte en las redes sociales y escuchar a Meloni lo que piensa de la moneda francesa, ¿verdad? En África y lo que piensa de cómo está gestionando la inmigración. Es decir, ya estamos señalando muchos puntos negros entre nuestros vecinos. Y lo próximo yo creo que va a ser ese acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que haya un alto el fuego, incluso un acuerdo de paz. Pero lo que pasa es que el acuerdo de paz no lo podrá firmar Zelensky. Zelensky ya está amortizado, y los días de Zelensky pasan por su exilio o bien en Londres o bien en Estados Unidos. No tendría sentido que el hombre que ha defendido la guerra hasta el final agachase la cabeza. Yo creo que antes de eso él mismo dará un paso al lado. Pero ese acuerdo tiene que llegar. Y creo que el tiempo nos irá descubriendo cómo todo esto también está conectado con la crisis que tenemos en Oriente Próximo. Ese desmoronamiento tremendo de Siria, que tiene más incógnitas que un Monopoly. Y de ahí podremos entender un poco lo que está ocurriendo. Me ha parecido bastante surrealista que Macron se haya reunido con Donald Tusk, el presidente de Polonia, para movilizar tropas que se sitúen como fuerza de interposición, etcétera. Bueno, yo creo que Macron sigue pensando que es ese pequeño Napoleón que le gustaría haber sido, y que Francia tiene y pinta algo en toda esta cuestión. Yo creo que no le va a tocar ni siquiera participar en la reconstrucción de Ucrania.
Yo creo que ahí habrá por parte de Estados Unidos un inteligente plan Marshall II, en el cual le dará dinero para que compre, si bien o bien armas que no supongan una verdadera amenaza para Putin, o bien maquinaria para reconstruir ese país que dicen que hace falta 100 años para que vuelva a ser lo que fue. Yo creo que están exagerando un poquito y lo que están diciendo es dame dinero que me hace falta, ¿no? Y esa es la lectura que yo haría en este momento. No voy más allá. Bueno, pues pendientes de lo que pase, a tenor, como decimos, de esta muerte, este asesinato de Igor Kirillov. Hay ya reacciones por parte de Rusia, hemos escuchado a Zaharova, a Medvedev, también está el análisis que nos hacía ahora Eduardo, de que esto es un golpe de mano en ucraniano, demuestra que puede atacar en Moscú. José María, te quiero preguntar por esto, ¿cómo se va a interpretar esto en Rusia? Y si crees pues que los halcones rusos, que también los hay, van a apretar a Putin pues para que escale este conflicto, ¿no? Para que haya algún tipo de respuesta. Sí, estamos dentro de una escalada, ¿no? Desde hace ya varias semanas pues, hemos asistido a una escalada gradual de lo que es el conflicto, que empezó con esa autorización de Estados Unidos a utilizar sus misiles de medio alcance para que Ucrania pudiera proteger la zona del Kursk que tomaron de Rusia en verano y que están protegiendo ahora. Pasó y ha pasado por otras etapas de escalada verbal en lo que a cuestiones nucleares se refiere, ataques por parte de Rusia a infraestructura crítica ucraniana, incluyendo todo lo que es el sistema energético. Bueno, se ha ido escalando el conflicto tanto en lo que son las declaraciones políticas como lo que son los hechos. Ambas partes, si creemos que esto va encaminado a un alto el fuego seguido, muy probablemente, al menos de unas negociaciones de paz, no sé si habrá un acuerdo de paz, lo que sí que puede haber por agotamiento de ambas partes es un ceasefire, un alto el fuego. Bueno, pues ambas partes necesitan estar en la mejor de las posiciones para cuando se dé ese momento, esa photo finish, ¿no? Los ucranianos se están aferrando a esa carta del Kursk, del saliente del Kursk, para que esté bajo su control, para poder intercambiarlo muy probablemente por otras partes del territorio donde ahora está, o que está ahora bajo control ruso. Y luego Rusia pues está haciendo todo lo que puede también para acelerar los pasos, ir avanzando en el frente del este, en Donetsk y Lugansk, Calco en el frente sur, en Zaporilla, afianzando posiciones estratégicas, aprovechando que los ucranianos han tenido que enviar parte de sus mejores tropas al saliente del Kursk. Por lo tanto, es todo un movimiento para que cuando la partida de ajedrez se pare, pues tener esas posiciones y esas cartas para poder un poco sentarse a negociar. ¿Que Ucrania atenta en territorio ruso? Pues lo vimos cuando esa unidad de operaciones especiales quebró el puente en el estrecho de Kerch hace 2 veranos. Lo vimos también cuando drones ucranianos han estado de forma sistemática atacando instalaciones y la logística en la retaguardia del ejército ruso. Las afueras de Moscú han sido atacadas. Ciudades, bueno, la propia Chechenia hace unos días también sufrió un ataque con drones. Las afueras de Leningrado, Volgogrado, etcétera. Por lo tanto, Ucrania ha tenido capacidad demostrada de poder atentar en territorio ucraniano. Ahora bien, ¿cuál ha sido uno de los últimos episodios en toda esta escalada? Pues ha sido el uso por parte de Rusia, bueno, que dicen los ucranianos que ha utilizado Rusia armas químicas o armas con componentes químicos que habrían herido, que habrían sido utilizadas y que habría habido 2.000 militares ucranianos que habrían sufrido algún tipo de baja como consecuencia de estas armas. Pues bien, ¿cuál es la reacción de Ucrania? La reacción de Ucrania pues, es enviar
una unidad o activar algún tipo de célula, que durmiente que tienen que tienen en algún lugar de Rusia para pues bueno, poner esa bomba en ese patinete, ¿no? Cerca de la casa de este señor. Por tanto, eso quiere decir que habría sido identificado, que habría sido seguido, los hábitos habrían seguido también y bueno, pues lo han hecho explotar y habrían acabado con la vida del responsable de este tipo de armamento. Esto también lo hicieron los israelíes con los encargados del programa nuclear en Irán, donde pues también pues de repente pues o bien ametrallaban a un coche donde iba uno de los ingenieros o el director del programa o el encargado de determinadas áreas del programa nuclear iraní y bueno, eran asesinatos, atentados selectivos contra personas que tenían estas responsabilidades. Pero esto está todo dentro de esta escalada que todos sabemos que a partir del día 20 de enero pueden pasar dos cosas, ¿no? O bien que Donald Trump sea capaz de llegar a ese alto el fuego apretando a más partes para que sí lo hagan, o bien se puede producir también otro escenario, que es que el conflicto continúe, Estados Unidos levante la mano y deje de financiar Ucrania y Europa decida hacerlo y seguir apoyando a su campeón en una guerra de desgaste donde ya se ven evidentes síntomas de agotamiento en ambos bandos, del lado ucraniano pero del lado ruso. Es decir, si es verdad que se están utilizando ya oleadas en plan Primera Guerra Mundial de tropa norcoreana sin ningún tipo de protección para avanzar y crear confusión en el saliente del Kursk, pues estamos ante síntomas evidentes de agotamiento total por parte también de Rusia. Y bueno, y entonces ahora están elevando lo que es la apuesta para que en ese hito que se produce el 20 de enero, pues ambas partes estén lo más fuertes, lo más consolidadas posibles en el campo de batalla. Bueno, pues pendientes del campo de batalla, de estas negociaciones para un alto el fuego y con el foco puesto en la muerte de Igor Kirillov. Emiliano, te quiero preguntar por esto, ¿qué podemos esperar por parte de Rusia y sobre todo hasta dónde puede llegar esta escalada? Porque claro, hablábamos de los misiles ATACMS, pero en este caso es un alto general ruso, ¿no? Parece que antes o después Putin no puede dejarla así, ¿no? En principio no cuadraría. Sí, efectivamente, esto es una bofetada directa en la prepotencia de Putin, porque supone matar a un alto rango militar responsable del programa nuclear, bioquímico y biológico en el pleno corazón de Moscú y a su asistente, lo que implica, como han dicho tanto Eduardo como José María, que los servicios secretos ucranianos tienen una infraestructura permanente en la propia capital moscovita. Y eso para los servicios de seguridad rusos pues es también otra afrenta del hecho de haber permitido que se haya realizado esta operación en el propio corazón de Moscú. Por lo tanto, Putin y su séquito debe estar subiéndose por las paredes y pidiendo una actuación inmediata. Y adicionalmente a esto, es muy llamativo el objetivo perseguido, porque qué casualidad que ayer un tribunal ucraniano condenó por crímenes de guerra este general Igor Kirillov por haber usado precisamente armas con componentes químicos prohibidos por la Convención de 1983 en la zona del Donetsk y que había afectado a múltiples soldados ucranianos. Circunstancia que llevó a que tanto Estados Unidos como el propio Reino Unido hubieran adoptado sanciones personales de movilidad y de activos de este general. Entonces, realmente es mostrar una capacidad operativa muy importante en una guerra de desgaste donde evidentemente estamos hablando de David y Goliat, y a pesar de ser David, pues ha conseguido dar de lleno, y ya no con un dron que envían desde la distancia o con misiles, sino directamente con un operativo sobre el terreno, lo cual va a dar lugar evidentemente a que Medvedev, desde el Consejo de Seguridad Nacional ruso, y especialmente Putin, pues tenga que tomar una actuación rápida y efectiva para no perder un poco lo que es la imagen de ese poderío que supuestamente tiene ante la sociedad rusa, aunque está mediada por la falta de libertad de información que hay en Rusia. Entonces, todo un éxito para los servicios secretos ucranianos y que demuestran que no está todo el oro vendido.
Sí, precisamente, ya que estamos hablando de esta muerte de Igor Kirillov, vamos a contar una última hora en este sentido. Acabamos de conocer que la misión permanente de Rusia ante la ONU va a plantear precisamente la cuestión de la muerte de Kirillov en una reunión del Consejo de Seguridad. Están apuntando ahora mismo que la misión permanente de Rusia ha afirmado que va a plantear la cuestión de un ataque terrorista contra Kirillov en una reunión del Consejo de Seguridad del próximo 20 de diciembre, es decir, este mismo viernes. El ataque terrorista contra Kirillov, dice, debe ser condenado inequívocamente por toda la comunidad internacional. Es lo que está manifestando ahora mismo la misión permanente de Rusia en la ONU, en un contexto en el que, por cierto, se está debatiendo la situación en Siria, en un Consejo de Seguridad que pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en la señal en paralelo, mirando al caos en Siria tras la caída, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. En este contexto, la misión permanente de Rusia ante la ONU anuncia que va a plantear la cuestión de la muerte de Kirillov el próximo viernes. Muy pendientes de la ONU, pendientes también de la escalada en Ucrania. Vamos a mirar al presidente electo de Estados Unidos, vamos a mirar a Donald Trump. Ayer comparecía desde Mar-a-Lago, hora y media, en la que repasaba la actualidad internacional, pero sobre todo ponía énfasis en el conflicto en Ucrania. Decía que hay demasiadas bajas, decía básicamente que está siendo una carnicería y que hay que terminar esto cuanto antes. Decía que Zelensky quiere que negociar, básicamente, ¿no? Dice que quiere negociar, pero que tampoco le queda otra opción. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, ¿cómo valoras la comparecencia de ayer por parte de Donald Trump y también qué opciones tiene de alcanzar un acuerdo, un alto el fuego en este contexto, ¿no?, con esta escalada? Bueno, esta es una pregunta perfecta para un diplomático de carrera, que no es mi caso, ¿no? Pero este tipo de mensaje es un aviso de que no puede permanecer indiferente a los hechos y que está decidido a intervenir en la zona una vez que alcance el poder. Y se lo ha dejado muy claro a Zelensky, ¿no? Puede ser todavía más explícito, sin duda, si no hay una respuesta favorable a estas palabras que ha expresado, pues ese lenguaje diplomático subirá. Dada la situación, pues, y los intereses de Estados Unidos, vamos a tomar una iniciativa de motu propio para entendernos con Rusia a un nivel global. A nivel global, un entorno, quiero empezar mi mandato en un mundo en paz y parte de ello es entenderme con aquellos que a lo mejor pues no son mis mejores amigos, ni mucho menos, pero que tengo que convivir con ellos, ¿no? Como decía Kennedy a Brezhnev, no podemos llegar a entendernos, pero estamos condenados a vivir en un mismo planeta, así que hablemos. Yo creo que ese paso se dará, porque me sorprendería que Ucrania no diese otra respuesta que fuese la callada por respuesta a estas declaraciones de Trump. Es decir, cuando ya sea presidente, hablamos, señor Trump. Yo creo que está jugando sus últimas cartas antes de que Trump asuma el poder en enero, el 21 de enero, ¿verdad?, para ver si realmente se puede hacer algo más en el terreno militar y en el terreno de las amenazas, para tener una posición mejor a la hora de negociar y que se les tenga en cuenta. Importante. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de estas últimas cartas que está jugando Ucrania y sobre todo de las palabras de un Donald Trump que es tajante y que además venía a decirle ayer a Ucrania, a Zelensky, que se olviden de los territorios ocupados, básicamente que no los van a recuperar. José María, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras las declaraciones de ayer de Donald Trump y qué papel va a tener o puede tener en este acuerdo de alto el fuego? Sí, bueno, si aplicamos el principio empresarial, ¿no?, para llegar a un acuerdo entre dos terceras partes, es apretar al eslabón más débil, ¿no? O sea, obviamente el eslabón más débil es Zelensky. Un país con menos recursos, un país más pequeño, más dependiente de la ayuda exterior y un país que lleva sufriendo el conflicto en sus fronteras desde el año 2022. Aquí yo creo que va a ser la clave, porque aquí se puede romper la baraja y hay un escenario que nadie está contemplando, que es que Zelensky continúe con el apoyo incondicional de países como Polonia o países como Francia y la Unión Europea, que acaba, por cierto, ayer mismo acaba de aprobar el 15 paquete de sanciones, un paquete soft,
bajo la presidencia húngara. No hay grandes sanciones, pero sí que se espera un 16 paquete de sanciones mucho más contundente bajo la presidencia polaca en enero, que empieza el 1 de enero del año 2025. El Colegio Europeo de Comisarios es un colegio claramente antirruso, un colegio claramente pro-Ucrania, pro-Zelensky, y un colegio que está dispuesto a seguir apoyando a Ucrania. ¿Hasta dónde va a poder seguir apoyando la Unión Europea a Ucrania? Pues hasta que se lo pueda permitir su bolsillo y hasta que se lo pueda permitir lo que son la política interna europea y la clase media europea, que está ya harta de los precios de la energía y que está harta de que le están haciendo un sándwich entre Estados Unidos y China, y que Estados Unidos pues va a poder, en principio, condicionar la posición europea por la dependencia que tiene la Unión Europea con respecto a temas tan importantes como el abastecimiento de energía y lo que es la defensa del continente europeo. Entonces, no obstante, al que haya una voluntad inequívoca por parte de las instituciones de la Unión Europea y por parte de los líderes de las potencias más importantes de la Unión Europea de continuar con ese apoyo incondicional a Ucrania, incluso de levantar la apuesta y dar todavía más apoyo logístico, más apoyo militar, incluso elevando el lenguaje y hablando de esas fuerzas de choque, hablando de desplegar divisiones francesas o de intervención rápida en territorio ucraniano. La verdad es que va a llegar un momento cuando Trump llegue a la Casa Blanca, empiece a apretar el eslabón más débil, que es Ucrania, y luego empiece a apretar al siguiente eslabón más débil, que es la Unión Europea, y ver realmente hasta dónde la Unión Europea está dispuesta a llegar en su apoyo a Ucrania. ¿Puede Ucrania seguir este conflicto con el apoyo de la Unión Europea? La respuesta es que le costará mucho más, pero que probablemente sí. ¿Está Europa preparada para hacer esto sin el apoyo incondicional y alineado con Estados Unidos? ¿Solamente Reino Unido y la Unión Europea? La respuesta ahora mismo es una incógnita. Pero yo creo que este es el gran reto de la Unión Europea a partir del 20 de enero. La Unión Europea ha seguido haciendo sus pinitos en la zona y hemos visto lo que está pasando en Georgia. También, pues bueno, la repetición de las elecciones en Rumanía. Moldavia también es un país complicado. Bueno, pues ahí también estamos viendo pues esos pulsos entre la Unión Europea y Rusia. Pero yo creo que a este conflicto no quedan algunos capítulos. Hay quien decía que si Trump ganaba las elecciones, esto sí se iba a resolver incluso antes de que llegara a la Casa Blanca. Ahora estamos todos esperando a que llegue a la Casa Blanca. El conflicto no ha hecho más que escalar por dos motivos. Primero, porque todo el mundo sabe que nada demasiado grave debe pasar antes del 20 de enero, porque el 20 de enero puede estar la solución. Y por otro lado, porque ambas partes están agotadas y creen en ese alto el fuego, pero quieren llegar a ese alto el fuego de la mejor forma y con más cartas en la mano posible. Ahora bien, Donald Trump siempre empieza en sus negociaciones, como se llevan a cabo las negociaciones del sector privado, con una apuesta muy firme o con una oferta muy baja, para luego ir subiéndola poco a poco. Entonces, su principio de acuerdo con Zelensky es: oye, olvídate de todos los territorios que están ahora bajo control ruso, olvídate de Crimea, y a partir de ahí empecemos a negociar. Pues obviamente es una posición muy mala para Zelensky. ¿Cuál es la única baza que tiene Zelensky? Bueno, pues por esa regla de tres me quedo yo con el Kursk, a lo que Rusia se va a oponer. Entonces ya ahí empiezan a hablar. Pero si llegan a ese alto el fuego y Ucrania no tiene el Kursk, no tiene necesariamente el Kursk, realmente no va a tener ninguna carta que intercambiar con Rusia. Entonces, ahí yo creo que en ese posicionamiento está la base de esta escalada, sabiendo que nada excesivamente grave debe pasar antes del 20 de enero. Pues pendientes de esta escalada y del 20 de enero seguimos hablando, seguimos contando últimas horas. En este caso, la agencia Reuters acaba de informar de que la OTAN ha asumido la coordinación de la ayuda militar occidental a Ucrania de manos
de Estados Unidos, tal y como estaba previsto. Es lo que apunta una fuente a la agencia Reuters este martes, en una medida considerada ampliamente como un objetivo de salvaguardar el mecanismo de apoyo contra Donald Trump. Dice que esta medida se produce tras un retraso de varios meses y otorga a la OTAN un papel más directo en la guerra contra Rusia, aunque no llega a comprometer sus propias fuerzas. Los diplomáticos reconocen que la entrega a la OTAN puede tener un efecto limitado, dado que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, aún podría asestar un importante revés a Ucrania, recortando su apoyo, ya que es la potencia dominante de la alianza y proporcionará la mayoría de las armas a Kiev. Dice además el propio Trump en varias ocasiones, ha dicho que quiere terminar con esta guerra y ha criticado durante mucho tiempo la magnitud de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania. La sede de la nueva misión de la OTAN en Ucrania está situada en Clay Barracks, una base estadounidense en la ciudad alemana de Wiesbaden. Una fuente dijo a la agencia Reuters que ya estaba en pleno funcionamiento y no se ha dado ninguna razón pública para estos retrasos. Es la última hora en estos momentos. La agencia Reuters habla de que la OTAN asume oficialmente la coordinación de la ayuda militar a Kiev de manos de Estados Unidos a la espera, protegiéndose ante la llegada de Donald Trump. Emiliano, te quiero preguntar por esto, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cómo va a afectar al conflicto en Ucrania y sobre todo cómo va a afectar a Zelensky. Ayer básicamente le empujaba a negociar y además le decía que no contara con los territorios ya conquistados por Rusia. Pues si hablamos en términos empresariales, Donald Trump es el CEO, pero tiene una serie de accionistas a los que tiene que dar respuestas. Entonces, me parece también muy complicado para él llegar a una mesa negociadora, negociarlo bilateralmente sin Ucrania con Putin y hacer lo que Putin quiere, quedarse con los territorios ya conquistados, que Zelensky desaparezca del mapa político ucraniano, que pongan a un títere y por lo tanto no es una negociación ni es un cese al fuego, es una capitulación bajo las pretensiones rusas. ¿Qué significa esto? Que necesita a un cómplice tonto, y no sé, y espero que no sea así, que Zelensky, por muy presionado que se sienta por Trump, acceda a ser el títere de Trump diciendo no, si te tenemos en cuenta, pero esto lo vamos a negociar entre los dos mayores, que somos Estados Unidos y Rusia, y tú te vas a tener que conformar con lo que nosotros negociemos. Entonces, espero que eso no sea así, incluso desde el punto de vista del electorado, de esos accionistas del señor Trump, sería decirles, señores accionistas, lo he solucionado, como dije en la campaña electoral, pero lo he solucionado porque le he dado todo a la otra parte. Eso no es una negociación, eso es, usted se queda con todas sus pretensiones, con todo lo que usted quiera, y yo ya me evito pagar 60.000 millones al año de dólares en ayuda militar, sin tener en cuenta que, de nuevo, hay que insistir que esas 60.000 millones no van directamente a las arcas ucranianas, sino que van a empresas norteamericanas que son las que suministran el armamento a las tropas ucranianas. Entonces, desde el punto de vista de ese Make America Great Again, sería una pérdida para la industria armamentística norteamericana y para otros servicios conexos con la industria armamentística. Entonces, yo espero que Zelensky de tonto no tiene un pelo, hasta ahora ha demostrado que no tiene de tonto un pelo, y que no se deje ser la marioneta de Trump diciéndole, no, tú me acompañas, nos hacemos la foto, pero aquí quien hablamos somos papá y mamá, porque eso no va a ser aceptado. De hecho, ayer el exministro de Exteriores Kuleva lo dejó clarísimo, dijo, la sociedad ucraniana no va a aceptar un cese al fuego, una negociación, como lo queramos llamar, donde implique una renuncia a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Es decir, que si no es con Estados Unidos, pues como han mencionado mis colegas, pues tendrá que ser la Unión Europea la que siga ahí apoyando, y como bien ha dicho también Eduardo y creo que también José María, pues resulta que la nueva alta representante, la señora Kallas, evidentemente es antirrusa porque lo sufrió en sus antepasados familiares con Letonia. Entonces, directamente creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que si Trump a partir del día 21 dice reduzco la ayuda económica y militar a pesar del impacto económico que se puede tener en la economía norteamericana y los dejo a Ucrania tirados, pues la única opción es que Europa, puesto que son los que podemos recibir la amenaza directa, tengamos que seguir apoyando al señor Zelensky en esta guerra desigual y en violación de todas las normas internacionales que uno pueda invocar y tratar de mantenerles en una guerra de baja intensidad, de desgaste, desafortunadamente para la sociedad ucraniana y también para las familias rusas que mandan o que captan a sus hijos para un frente donde mueren como chinches.
Y porque ya no solamente sería Ucrania, es que luego viene Moldavia. Y después de Moldavia veremos qué otra ocurre. Y bueno, y Georgia, que como sabemos ahora mismo han nombrado un nuevo presidente que es totalmente prorruso y que ha retirado la candidatura. Es decir, es que si no hacemos algo, pues se volverá a reconstruir el imperio con la visión zarista que tiene el señor Putin y volveremos a entrar en una dinámica de Guerra Fría, donde los principales amenazados somos los países europeos fronterizos con Rusia y especialmente las tres repúblicas bálticas y Moldavia, que también es candidata a la Unión Europea. Es decir, que espero que probablemente esa es la intención de Trump, pero espero que Zelensky no se deje manejar y que busque otras alternativas, y la única alternativa que tiene es Europa, cueste lo que cueste. Bueno, pues pendientes de Europa y de su papel en este conflicto en Ucrania. Antes de terminar, si os parece, vamos a mirar al papel de Corea del Norte, de estos famosos soldados norcoreanos que, según Zelensky, estarían empezando a sufrir sus primeras bajas. Según el Pentágono, están limitando su actividad a Kursk y, bueno, pues también está siendo uno de los motivos de esta escalada y una justificación, ¿no? Por ejemplo, para que Occidente, para que Estados Unidos enviara estos misiles OTAMS. Eduardo, te quiero preguntar por esto. ¿Qué opinas sobre las nuevas informaciones sobre soldados norcoreanos? Se habla de 11.000 y sobre todo se habla de las primeras bajas en Kursk. Pues es normal. Si mandas soldados al frente, normalmente los hieren, los matan. Yo creo que Corea del Norte tiene una obligación respecto a Rusia en su famosa guerra, que por cierto no se ha firmado la paz todavía. Esa guerra está desde los años 50, pues pilotos rusos pilotaron los aviones MiG para defender sus intereses. Eran voluntarios en aquel momento, ¿no? Igual que 1 millón de voluntarios chinos. Le podemos dar el nombre que quieras, pero desde tiempo inmemorial pues hay países que ayudan a sus aliados. El que mande 11.000 soldados, bueno, pues eso foguea unas tropas y de paso es un mensaje para Corea del Sur de que tiene gente dispuesta y bragada a enfrentarse con ellos a la más mínima duda. Respecto al conflicto en sí, yo quería señalar una cosa a propósito de la reflexión que ha hecho Emiliano, ¿no? Y es que desgraciadamente creo que hay una enorme diferencia entre lo que debería ser, lo que querríamos que sea y lo que va a ser. Y el hecho es que a Europa ya no le quedan fichas para jugar en la ruleta de la mesa de Ucrania. Se ha acabado. O sea, ¿cómo vamos a estar dando dinero si ni siquiera tenemos dinero para nuestra propia defensa? El otro proveedor de fichas para la partida es Estados Unidos y ya han lanzado el mensaje. O sea, si se cierra el grifo, es que se cierra el grifo. Entonces, esa situación se puede dar sí o sí en muy breve plazo de tiempo. Respecto a que Europa esté amenazada, pues, perdón por la expresión, pero Europa es el cortijo de Estados Unidos, sigue teniendo sus bases militares en España, en Alemania, en Turquía, en todas partes, y es muy diferente que se revuelvan en Crimea, en Moldavia o en Georgia, a que se metan realmente, no en países de la OTAN, porque ya esto de la OTAN ya lo deja muy claro Trump. La OTAN soy yo, es como Luis XIV, el Estado soy yo, o sea, la OTAN soy yo y como no empecéis a meter dinero es que me voy. Y entonces vamos a ver con el poderoso ejército de Luxemburgo, Bélgica, Holanda o el nuestro, cómo paramos a Rusia, ¿no? Con lo cual, pues somos también rehenes, igual que Zelensky. O sea, no pensemos que porque tenemos 3.000 años de historia y hemos inventado el derecho y un montón de cosas, estamos en una posición resolutiva respecto a nuestro futuro. Europa nunca ha estado peor que en este momento. Yo creo que es el momento que señala una nueva etapa en la historia de Europa. O sea, tú miras la Europa desde los tiempos de los romanos y realmente nunca hemos tenido más opciones de pintar menos en el mundo. Nunca. Nunca en la historia. Tú coges los libros de historia y vas viendo lo que pasa y lo que hacen los europeos. Ahora mismo la historia se escribe en otros sitios y no me quiero extender más porque seguro que José María tiene cosas muy interesantes que compartir respecto a estos coreanos que recorren Ucrania. Te paso el balón, te paso la pregunta. ¿Qué opinas de estos soldados norcoreanos? Bien, no. Vamos, que estos soldados norcoreanos vienen por esa alianza que tienen Corea del Norte y Rusia de defenderse ante posibles ataques que puedan tener en sus respectivos territorios. Entonces, ¿por qué se han desplazado y por qué están desplegados los soldados norcoreanos en el saliente del Kursk? Pues porque es territorio ruso que ha sido
tomado por un tercer país, en este caso Ucrania, y por lo tanto se activa esa alianza y entonces Corea del Norte puede enviar a sus tropas para recuperar ese territorio que ha sido tomado de la Federación Rusa. No así en otras partes del frente, donde ha sido la Federación Rusa quien ha lanzado un ataque a escala, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eso tiene una lógica dentro del acuerdo que tienen firmadas ambas naciones, y explica pues, qué hacen ahí esos soldados norcoreanos y en esa parte concreta del frente y no en otras. Ahora, en lo que es la otra faceta, ¿no?, de este conflicto, que es la propaganda, etcétera, pues drones ucranianos habrían fotografiado una hilera de una treintena de combatientes norcoreanos, que habían perecido en el frente. Por supuesto, habrá que confirmar que esas fotos son reales, que esas fotos se han tomado donde dicen que se han tomado, que las personas que aparecen en esas hileras efectivamente son norcoreanos. También se ha echado más leña al fuego diciendo pues que los norcoreanos que se están exponiendo demasiado, que están atacando como si estuvieran en la Primera Guerra Mundial por oleadas. Pues también eso habrá que ponerlo también en cuestión y habrá realmente que probarlo. Lo que parece obvio es que esas tropas están ahí. Ha habido una confirmación por parte del gobierno Pyongyang que están ahí. Hay un acuerdo de marco internacional que obliga a ambas naciones a justificar que esos soldados estén ahí, y luego pues habrá que ver cómo esas unidades norcoreanas se integran con las unidades rusas a lo largo del frente. Y esas adaptaciones son complicadas, primero porque hay una barrera idiomática, segundo porque hay una barrera cultural importante, tercero porque las tropas norcoreanas y las tropas rusas tampoco tienen un pasado de maniobras conjuntas donde funcionen al unísono y tengan herramientas conjuntas para funcionar de una forma completamente alineada, ¿no? Luego, bueno, en esa integración pues se producen bajas innecesarias hasta que pues se pone a rodar ambos ejércitos o las unidades de ambos países de forma conjunta a lo largo del frente. Esto también es un mensaje, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba Eduardo, es un mensaje también a los coreanos del sur, de oye, yo y mi aliado Rusia luchamos juntos cuando a uno de los dos nos invaden o se atenta contra la integridad territorial de uno de los dos. Ojo, señores norteamericanos, ojo, señores de Corea del Sur, porque si se les ocurre mover de alguna forma la línea territorial que separa nuestra península, pues sepan ustedes que Rusia vendrá a asistirme, como yo estoy haciendo ahora mismo con ellos, en el saliente del Kursk. Luego también es una forma para Pyongyang de coger peso, de coger ese leverage también y de mandar un mensaje claro en otra zona del mundo y en su guerra, ¿no?, en su conflicto propio con Corea del Sur. Luego yo creo que aquí hay múltiples mensajes y yo creo que es un win-win, o sea, es una situación que beneficia tanto a Pyongyang como a Moscú, porque ambos consiguen objetivos, ¿no? Por un lado, Rusia puede llevar soldados a las zonas donde está avanzando y desplegar estos 11.000 unidades, estos 11.000 soldados norcoreanos, que le viene muy bien, y por otro lado, pues, Pyongyang manda ese mensaje, además en un momento donde hay una convulsión política en la península de Corea. Luego también gana fuerza interna dentro de su propio país y lanza un mensaje a sus vecinos del sur. Bueno, pues muy pendientes en este caso de estos supuestos soldados norcoreanos, todavía también a la espera de ver algún tipo de confirmación oficial, más allá de lo que ayer, por ejemplo, anunciaba el Pentágono. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Emiliano, Eduardo, José María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.
Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros que seguimos mirando la tensión en Ucrania, pendientes también de Europa. En los próximos minutos se esperan declaraciones precisamente por parte de Kaja Kallas, mirando también al cierre de los mercados europeos, pendientes por supuesto de estos drones en Estados Unidos. A eso de las 7 se reúne el Comité de Inteligencia de Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida toda la información. Alma Navarro con Rolling Stocks.